vamos con este nuevo vídeo acerca de los problemas métricos y en este caso vamos a empezar ya una serie de vídeos con una de las cuestiones quizá más complicada de este tema, con lo fácil que es en dos dimensiones, pero en tres dimensiones se complica un montón, que es el tema de las distancias entre objetos. ¿Qué vamos a hacer? Pues distancias entre objetos, como tenemos tres objetos, podemos tener distancias entre punto y punto, entre recta y recta, entre plano y plano, o tener distancias entre punto y plano o recta y plano. Vamos a ir viendo una por una. En este vídeo haremos un poco las más sencillas de todas ellas y en los siguientes vídeos iremos haciendo ya particularmente las más complicadas, cada una con su propio vídeo. Para ello, como siempre, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con la más sencilla, que es la distancia entre un punto y un punto. Vamos a representarlo así, distancia punto punto, y la idea básicamente es tan sencillo como si tienes un punto A y tienes un punto B, la distancia entre A y B viene dada simplemente por el módulo del vector que forma esos dos puntos, como ya sabes pues del curso anterior, y si lo quieres desarrollar, pues la distancia entre A y B, aunque esta fórmula sería totalmente innecesaria, sería la x de b menos la x de a al cuadrado más la y de b menos la y de a al cuadrado más la z de b menos la z de a al cuadrado, que básicamente es la definición de vector que forman A y B, y después el módulo, teorema de Pitágoras generalizado, y ahí tendrías el módulo del vector que forman esos dos puntos. Como decimos, esta es una de las más sencillas y sin embargo va a ser muy utilizada en muchos de los demás problemas. Como decimos, esta es un poco la base para el resto de los problemas. Al final, casi todos los demás ejercicios se van a ir resumiendo en una distancia entre dos puntos. La cuestión está en, por ejemplo, cuando tengamos que buscar distancia entre una recta y un plano, que dos puntos están enfrentados uno frente a otro para que podamos calcular esa distancia. Cuando busquemos distancia entre dos rectas pasa un poco igual, cuáles son los dos puntos más cercanos entre estas dos rectas. Y este es un poco el resumen de los problemas métricos. Cuando queremos calcular una distancia, la definición de distancia es la longitud más corta entre dos objetos, es decir, si imaginamos estas dos rectas colocadas en tres dimensiones, la distancia más corta, la línea más corta entre ellas dos, sería la que une este punto con este punto. Esto es bastante intuitivo. El problema es cómo sacamos los dos puntos que están más cerca en dos rectas, ya digo, que se cruzan en el espacio. No es algo tan evidente. Le pasa un poco lo mismo a los planos, por ejemplo, distancia entre un plano y una recta. Si la recta es paralela entre este punto y este punto, no habría más que utilizar la expresión anterior y tendríamos ya distancia entre una recta y un plano. El problema es, claro, cómo sacamos este punto y este punto. Si estuviésemos, por ejemplo, aquí, esta no sería la distancia porque es una recta mayor, es una longitud mayor. Esta sí sería la distancia porque es la longitud más corta entre dos objetos. Y aunque esto ya no viene mucho a cuento en este tema, incluso cuando nos fuésemos a geometrías un poco más complicadas, si tenemos aquí algún tipo de elipsoide o algo así, y quisiésemos calcular la distancia entre esta recta y este elipsoide, de todas las posibles configuraciones, pues imagínate este punto con este punto, por ejemplo, esta distancia, imagínate este punto con este punto, por ejemplo, habría que buscar entre todas ellas cuál es la menor longitud entre este objeto y este objeto. Y ya sabes, y esto lo veremos un poco más adelante, cuando se habla de la menor longitud, en el fondo en muchos de los problemas es un problema de optimización. En estos vídeos no va a ser nada complicado, pero si ya quieres avanzar un poco más arriba, por ejemplo con ese tipo de situaciones, casi siempre suele ser un problema de optimización, como los que hicimos en los temas de derivadas y todo esto. Con esto cerramos este primer vídeo y en el siguiente vamos a ver la distancia de un punto a una recta, que aunque parezca que es algo muy trivial y muy sencillo, es uno de los problemas quizá más complicados de todo este tema. Con esto, como digo siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.